magíster en Ciencias Forestales por la Universidad de Concepción, bióloga en Biodiversidad y Conservación Biológica por la Universidad de Concepción y profesora en Ciencias Naturales y Biología por la Universidad de Concepción. Su línea de investigación es la micología, taxonomía, ecología de hongos, biodiversidad fúngica, conservación biológica, educación científica y ambiental. Y bueno, nos comenta que como bióloga especialista en macrohongos, su formación académica, humana y laboral se ha enfocado en la investigación, educación ambiental y divulgación científica en torno a estos organismos, promoviendo su estudio a través de catastros estacionales y líneas base en diversos ecosistemas chilenos. Es fundadora de la ONG Micófilos y Lemur Reue, donde está comprometida a conocer y potenciar el estudio de hongos y líquenes, impulsando el trabajo en equipo en un entorno de colaboración. Bueno, si ustedes quisieran al finalizar la presentación conocer un poco más acerca del trabajo de la doctora Viviana, pueden consultar sus múltiples trabajos que van desde libros, capítulos de libros, artículos científicos y también artículos de divulgación. Entonces, bueno, doctora Viviana, sin más preámbulo, le cedo el micrófono. Muy gustosos de tenerla con nosotros y bueno, puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. A ver, vamos a buscar el puntero. Ya. Bien, ¿cómo están? Primero que nada, quiero darles las gracias por esta invitación a participar de este congreso. Mi nombre es Viviana Salazar Vidal y hoy día voy a hablar sobre las amenazas para la conservación de los hongos. En esta presentación vamos a tener una introducción donde se va a ver la clasificación de los hongos y su importancia desde el punto ecológico a grandes rasgos. Después vamos a ver las amenazas para la conservación de los hongos, algunas acciones que podemos tomar para ayudar a conservar estos organismos y finalmente una conclusión que va a ser más que nada un resumen de lo tratado en la presentación. Em, a modo de introducción, vamos a comenzar con el sistema de clasificación de los seres vivos basado en los tres dominios propuesto en el año 1990. En este sistema de clasificación tenemos el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, en el cual podemos encontrar el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Protista y el reino Fungi, que es en el que nosotros estamos interesados en esta oportunidad. Dentro del reino Fungi, nosotros podemos encontrar a los hongos, que son organismos maravillosos que sostienen la vida en la tierra. Ustedes saben que los hongos son organismos que permiten el correcto funcionamiento de estos ecosistemas naturales y que gracias a ellos hace 450 a 480 millones de años atrás, las plantas lograron colonizar el planeta Tierra y este se convirtió en lo que podemos observar hoy en día. También dentro del reino fungi encontramos a los líquenes, que vienen siendo una simbiosis entre un hongo, un alga y una cianobacteria, y que cumplen funciones relevantes también en los ecosistemas, ya que intervienen en el reciclaje de nutrientes, actúan como suministro de alimento y también de hábitats para microorganismos. Ahora bien, siempre surge la duda, ¿qué es un hongo? Un hongo, en primer lugar, es un organismo eucarionte. Esto quiere decir que sus células tienen un núcleo definido, al contrario de las células procariontes, que son las habituales de encontrar en bacterias y arqueas, donde el ADN está disperso en el citoplasma. Asimismo, poseen unas células bastante características, conocidas como hifas, que son alargadas y dependiendo de su estructura reciben un nombre en particular.
Por ejemplo, las hifas cenocíticas son aquellas que no tienen división, las tabicadas, aquellas que presentan tabiques o septos, las ramificadas, las que se ramifican hacia la punta, y el conjunto de hifas es lo que nosotros conocemos como micelio, que en realidad es el verdadero hongo y está siempre presente en el sustrato. Nosotros las fructificaciones que vemos, las setas, es algo efímero que tiene solo fines de reproducción. Y aquí podemos ver una animación donde se ve que las hifas siempre tienen un crecimiento apical, es decir, hacia las puntas. Ahora, ¿qué diferencias hay entre hongos, plantas y animales? En primer lugar, los hongos, al igual que las células de los vegetales, poseen una pared celular. Pero en el caso de los hongos, esta está compuesta por quitina, que es un compuesto que también podemos encontrar en la caparazón de los insectos. En cambio, en las plantas está compuesta por celulosa. Se parecen en que aparentemente no tienen movimiento. Y con los animales comparten las características de que son heterótrofos. Esto quiere decir que se alimentan a partir de otros organismos. No pueden producir su propio alimento como sí lo hacen las plantas a través de la fotosíntesis. Entonces, esta es una buena forma de diferenciar los hongos de las plantas y de los animales. La distribución de los hongos es cosmopolita. ¿Esto qué quiere decir? De que se encuentran en todos los lugares del planeta. Mientras exista suficiente agua y nutrientes, los hongos pueden tener un crecimiento ilimitado y vivir en condiciones a veces que para nosotros son extremas, como a pH muy ácidos o muy básicos, o a temperaturas muy bajas, como ocurre en algunos desiertos donde encontramos hongos desertícolas, entre otras características. Y su principal forma de reproducción y que los ha hecho tan exitosos para distribuirse de esta manera es que se reproducen por medio de esporas, las que son dispersadas por la lluvia y el viento, como podemos ver en este otro caso, donde en una manita se observa a contraluz de noche cómo se dispersan sus esporas, y también existen en los hongos ciertas formas de expulsar las esporas más avanzadas, como ocurre en Pilobolus, donde es un verdadero cañón, ¿verdad?, que expulsa la espora como una bala para llegar más lejos. Esta espora llega al césped, se pega allí y luego algún animal herbívoro la consume y así a través de sus heces va propagando la especie para aumentar su distribución. En esta imagen podemos ver las principales divisiones, ¿verdad?, del reino fungi, de las cuales está clasificado este reino, y están destacadas en color rosado la división Ascomycota y Basidiomycota por ser las más conocidas, y donde nosotros encontramos esporomas, estas setas que son visibles a simple vista. Los hongos que producen fructificaciones mayores a 2 milímetros son conocidos como macrohongos y tienen múltiples funciones y aplicaciones biotecnológicas, ya sea en el área alimenticia, farmacológica, medicinal y también en el área ambiental. Ustedes tienen que saber que los hongos producen antibióticos y también otros compuestos bioactivos que permiten tratar, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, enfermedades como el Alzheimer, y también son agentes de descontaminación, por lo cual son utilizados en los procesos de bioremediación de suelos, de agua, para poder descontaminarlos de agentes tóxicos. Entonces, la diversidad fúngica es muy importante para la mantención de los ecosistemas donde estos hongos habitan, por lo cual su conservación también es muy relevante. Dentro de las características ecológicas de los hongos, encontramos que los hongos son cosmopolitas. Esto quiere decir que habitan en casi todos los ambientes y abarcan distintos nichos ecológicos. Tienen roles ecológicos bien definidos e importantes para los ambientes naturales donde habitan. Son parásitos, descomponedores, simbiontes.
hay una relación entre el hongo y el ambiente de dependencia de nutrientes, condiciones ambientales específicas, tamastróficas, entre otros, interacciones con otros organismos que pueden ser beneficiosas o negativas. Los hongos son fuente de alimentos para otros organismos. Al mismo tiempo participan en la formación primaria de los suelos y permiten que puedan germinar las semillas de algunas plantas, favorecen la germinación de las semillas. Entonces, los roles ecológicos de los hongos en el ecosistema serían como saprótrofos, como micorrízicos y como parásitos. Dentro de estos roles los vamos a definir de acuerdo a la alimentación de los hongos con respecto a otros organismos. Por ejemplo, los hongos que se alimentan de organismos muertos son aquellos que están encargados de la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes, principalmente. Tenemos los hongos micorrízicos, que son aquellos que se asocian a las raíces de las plantas y a través de esto se produce una simbiosis, un intercambio mutuo de alimento y de otras sustancias entre ambos organismos. Y tenemos los parásitos que se alimentan de organismos vivos, pero de una manera más agresiva, donde el hongo parásito le ocasiona un daño a su hospedador. Y la función principal de estos organismos es controlar poblaciones de otros organismos. Los árboles están conectados a través de una red subterránea de hongos donde se envían recursos vitales y comparten información. Alrededor del 90% de las plantas están relacionadas con los hongos a través de micorrizas. Y esto no solo les sirve para intercambiar alimentos, sino que también para compartir información importante para su sobrevivencia. Bien, luego de la introducción vamos a ver algunas amenazas para la conservación de los hongos. Dentro de estas amenazas encontramos algunas que son naturales, que se producen de forma natural en distintos ecosistemas en nuestro planeta, y una de ellas es el cambio climático. El cambio climático viene siendo una variación global del clima en la Tierra y es un proceso natural que viene ocurriendo hace millones de años, pero que se ha visto acrecentado por la acción del hombre. En este sentido, el cambio climático aumenta la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones, así como la degradación de hábitat y extinción de especies. Y eso es algo que afecta a los hongos, pero también a todos los organismos que habitamos en este planeta. Y dentro de las amenazas antrópicas tenemos todos los riesgos que son provocados por el ser humano sobre la naturaleza. Entonces, debido a la aceleración del cambio climático por la acción humana, es que hoy en día muchas especies, alrededor de un tercio, están amenazadas de extinguirse de aquí a 50 años. Y dentro de esas amenazas antrópicas podemos encontrar, por ejemplo, la deforestación, que consiste en la destrucción de ambientes forestales para ser destinado ese suelo que queda al descubierto para otras actividades de nuestro interés. Entonces aquí igual hay una deforestación y a la vez un cambio en el uso del suelo. Y la mayoría de los hongos, como mencioné anteriormente, se encuentran estrechamente relacionados a la vegetación circundante. Por lo tanto, una deforestación provoca la desaparición de algunas especies o la disminución de las poblaciones de algunas especies de hongos, lo que genera un grave cambio en el ecosistema, transformándolo completamente y llevando a la extinción a muchas especies. También tenemos la fragmentación del hábitat,
que consiste cuando uno provoca una modificación muy intensa de un territorio, como se observa en esta imagen. Y esto va ocasionando la pérdida de hábitats naturales, eh, tanto para los hongos, como digo, como para otras especies. Esto también genera muchos cambios en los flujos de materia y energía que nosotros tenemos habitualmente en estos ambientes. Esto puede provocar, por ejemplo, la disminución, ¿verdad? La aparición de algunas especies de hongos, la extinción de otros la propagación de la especie, ya sea por esporas o trozos de micelio, se ve afectada, especialmente la por trozos de micelio. Yo le hablé de que los hongos se reproducen principalmente por esporas, y por esto pueden llegar de un lugar a otro fácilmente, de esta manera igual se introducen, además de que nosotros los transportamos cuando viajamos a otros países o a otro lugar a través de nuestros zapatos, pero también se reproducen por trozos de micelio, que consiste en que la fructificación se pudre en el lugar continúa el ciclo de vida del hongo desde la germinación de la espora hasta que el micelio madura y vuelve a fructificar. Entonces, cuando se produce la fragmentación de hábitat, este tipo de reproducción es muy difícil que ocurra, porque aquí se modifica intensamente el ambiente natural. Y están también los incendios forestales, que por lo menos en nuestro país, en Chile, han sido muy intensos en los últimos años. Y bueno, si nosotros observamos también las noticias, podemos ver que en Canadá, en Estados Unidos y también en Australia, los incendios forestales también han ocasionado graves daños a la población y a los ecosistemas. Entonces, lo que ocurre en los incendios forestales es que se produce una destrucción de la cubierta forestal, por lo cual los hongos, parásitos o saprótrofos que se encuentran sobre los árboles o creciendo en el pasto se ven afectados inmediatamente y sobre todo aquellos que crecen en el suelo, como los hongos que forman micorrizas, se ven afectados al nivel de que pueden dejar de fructificar, porque si se daña el micelio, finalmente se daña la fructificación y todo lo demás que está involucrado en el desarrollo de los hongos, desde el momento de la germinación de esporas en adelante. Otro proceso que llevamos a cabo los seres humanos y que daña a los ecosistemas, no solo a los hongos, es la ganadería industrial, donde se produce una explotación de los animales domésticos, ¿verdad? Para producir un aprovechamiento de nuestra parte, ya sea para producir carne, producir productos lácteos, etcétera. Entonces, todo esto lleva eh, detrás la producción de emisiones gaseosas al ambiente que van acelerando el cambio climático y que van provocando que muchas especies se vean afectadas por esto y finalmente vayan disminuyendo igual sus poblaciones o extinguiéndose. Y finalmente quise incluir el uso de plaguicidas como otra acción que los seres humanos estamos llevando a cabo en nuestro planeta para proteger los cultivos de insectos, de hongos, de plagas, pero que está provocando un daño irreversible, afectando el desarrollo de especies que no son dañinas. Por ejemplo, tenemos un cultivo donde aplicamos plaguicidas, entonces no solo estamos eliminando los hongos o microorganismos que están provocando daño en los cultivos, sino que también aquellos que pueden ser beneficiosos.
aquellos que pueden estar permitiendo que los cultivos tengan un mayor rendimiento y que crezcan mejor, como son los hongos micorrízicos. Todo esto se refiere principalmente al uso de plaguicidas industriales. Hoy en día están surgiendo alternativas más amigables con el medio ambiente como bioplaguicidas, donde esto está un poco más controlado y el impacto no es tan grande para todos los organismos que habitan estos suelos en los cultivos, sino que solo para aquellos que son dañinos. Y bueno, estos plaguicidas también son muy tóxicos para nosotros, para nuestra salud. Pueden provocar cáncer y una serie de enfermedades que son de cuidado. Bien, una vez habiendo hablado de las amenazas que tenemos para la conservación de los hongos, quise abordar esta iniciativa global de la lista roja de los hongos, donde se pueden ver que varias especies de hongos están amenazadas por los factores que ya hemos mencionado anteriormente y probablemente por otros, pero la gran mayoría de estas especies aún no se ha evaluado, ¿ya? De las especies publicadas en esta lista roja de hongos, más de 160 se encuentran en peligro de extinción. Una lista roja se refiere al conjunto de seres vivos cuya existencia o supervivencia se ve comprometida ya sea por acciones humanas o por otras amenazas, como las que hemos visto en esta presentación. Aquí les quise colocar los pasos a seguir para proponer una especie que ustedes consideren que esté en peligro en su respectivo país y cómo finalmente se llega a que ésta quede incluida dentro de la lista roja de hongos en alguna de las categorías de conservación. El primer paso es nominar las especies. Cualquier persona puede nominar una especie, ya que significa proponerla y agregarla en la página web de lista roja de hongos, que es posteriormente viene el paso 2, donde esta especie queda bajo evaluación. Hay evaluadores designados por los coordinadores de la lista roja de hongos y un asesor que pueden designar a editores adjuntos para hacer esta evaluación preliminar. Luego se hace un control de la evaluación y finalmente se revisa y si se aprueba por parte de la autoridad de la lista roja, que son los presidentes de los grupos de especialistas en hongos de la UICIN, se incluye finalmente en la lista roja. Entonces, el objetivo de esta lista es transmitir la urgencia de los problemas de conservación al público y a los responsables políticos, así como ayudar a la comunidad internacional a reducir el declive y la extinción de las especies. Las categorías de conservación de estado de amenaza de las especies que se evalúan están incluidas acá. Se parte desde no evaluado, cuando aún no se ha propuesto, cuando hay datos, no hay datos suficientes, queda como datos insuficientes, casi amenazado cuando todavía no se encuentra eh, con, no sé, un porcentaje de población eh, disminuido radicalmente y cuando todavía no está amenazado eh, su ecosistema de una manera grave. Después tenemos vulnerable, amenazado, en peligro crítico y ya después comienzan las categorías de extinción. El estado actual de esta evaluación, acá podemos ver el número de especies por continente y grupos de hongos, donde se puede ver que a nivel global se han clasificado toda esta cantidad de especies, se han propuesto realmente, teniendo un total de especies de 1831, que son las especies nominadas para cada continente y grupo de hongos, donde se destaca el número total de especies nominadas y la suma de países que cubren, y el total de países de los cuales se ha realizado una nominación, se han propuesto especies de 219. Dentro de Chile hay dos especies que se encuentran clasificadas en peligro,
que es Butyriboletus loyo y Grifola gargal. Coloqué estas dos especies para destacar porque ambas son especies comestibles que se vienen consumiendo en nuestro país desde hace mucho tiempo y que se encuentran en peligro principalmente por la degradación de su hábitat, por la fragmentación, por los incendios forestales, pero también por la sobreexplotación por ser productos forestales no madereros. Esto quiere decir que hay una recolección no sostenible y eso ha ido mermando la población de estos hongos en el transcurso de los años. Y bueno, quise colocar también el caso de cómo interviene el cambio climático y la acción del hombre sobre eh, algunos grupos de organismos, donde vemos que hay un aumento de la temperatura que ha provocado el declive de anfibios a nivel mundial. Tenemos a Batrachochytrium dendrobatidis, que es un hongo conocido como BD y es el hongo quitídeo de los anfibios. Este hongo amenaza a la población mundial de anfibios causando la quitidiomicosis. Y puse este caso porque si bien no es que el hongo esté amenazado, sí cuando existe actividad antropogénica mezclada con el cambio climático, pueden verse afectadas poblaciones de organismos y puede llevar a la extinción de muchas especies, y eso también es importante de destacar, que el cambio en la temperatura y en las condiciones ambientales en general en los ecosistemas puede provocar daños irreversibles a ciertas poblaciones de seres vivos. Acá tenemos una infografía sobre este hongo que amenaza a los anfibios en el mundo. Este es un hongo dulceacuícola que afecta la piel y las mucosas de los anfibios, que es donde se produce su homeostasis y que es como su forma de defenderse, su defensa inmunológica de los anfibios para poder sobrellevar cambios ambientales, la temperatura, y en diversas otras áreas. Entonces, este hongo comenzó a expandirse a lo largo de todo el mundo por experimentos humanos y finalmente hoy en día ha provocado la extinción de varios anfibios, sobre todo en las zonas tropicales, y también ha llegado a otros lugares, como por ejemplo nuestro país, Chile, que se está viendo afectado también por este hongo. Entonces, el llamado es que nosotros tenemos que ver que nuestras acciones traen consecuencias para otros organismos y debería importarnos proteger esta biodiversidad si queremos protegernos nosotros mismos, sobre todo con lo que ha acontecido en este último tiempo con el COVID, que igual se expandió por todo el mundo y causó bastantes problemas. Y bueno, tenemos ahora que conversar de algunas acciones para ayudar a conservar los hongos. Los hongos, como hemos visto, son organismos súper importantes para los sistemas donde habitan y merecen ser considerados en procesos de conservación, principalmente porque hay varias especies de hongos que son raras de encontrar o endémicas de un determinado país, de un determinado lugar, y porque la mayoría de los hongos que existen en nuestro planeta todavía no se conocen. Tenemos que tener en cuenta que alrededor de un 10% recién de los hongos se conocen actualmente, o sea, nos queda un 90% por descubrir. Y si queremos que esos hongos sigan existiendo, tenemos que ayudar a conservarlos. ¿Cómo podemos proteger a los hongos? Primero, a través de la educación ambiental. Eh, lo que no se conoce no se protege. Entonces nosotros tenemos que fomentar actividades para transmitir conocimientos y enseñanzas respecto a la protección de nuestro entorno natural y la importancia fundamental sobre resguardar el medio ambiente.
Actividades de educación ambiental son de suma importancia para concientizar sobre todo a los más pequeños sobre la importancia de conservar nuestra biodiversidad y todos los beneficios que ella trae para nosotros. También podemos hacerlo preservando ecosistemas. Para conservar un ecosistema hay que proteger los hábitats que albergan una gran biodiversidad, eh, pues estos suelen ser lamentablemente los más explotados por la cantidad de recursos que nos brindan. Entonces es importante conservar nuestros ecosistemas nativos y esto va a permitir que también protejamos a todos los organismos que están conviviendo en estos lugares. Y finalmente, la recolección sostenible, especialmente de los hongos silvestres comestibles. Esta actividad ancestral ha tenido que adaptarse a las condiciones adversas, producto de conflictos socioambientales, el cambio climático, los incendios, y en nuestro país, al menos, el extractivismo forestal, todo esto que tiene que ver con las plantaciones forestales de pinus, de eucalipto, que han ido arrasando con nuestro bosque nativo y a la vez con todos los recursos que ellos nos proveen. En cuanto a educación ambiental, esto se puede llevar a cabo de manera formal en los colegios, incluyéndolos en los planes y programas, ¿verdad?, del currículum escolar, pero también lo podemos lograr a través de organizaciones, de ONGs, de instituciones encargadas de la conservación del medio ambiente, a través de diversas actividades orientadas a generar conciencia en niños y adultos sobre la importancia que tienen los hongos para nuestro planeta y para nuestro diario vivir, ya que ellos participan también en la elaboración de alimentos, de detergente y hoy en día de biomateriales que son más amigables con el ambiente y que igual nos favorecen a nosotros para nuestro día a día. También la preservación de los ecosistemas, como les comenté previamente, dentro de las amenazas, no solo para los hongos, sino que para todos los seres vivos, se encuentran la deforestación, ¿verdad? Como ocurre en la Amazonía, donde se están perdiendo grandes cantidades de bosques tropicales que albergan una gran biodiversidad y que si nosotros no hacemos algo por protegerlos, por generar conciencia, van a terminar acabándose. Tenemos también lugares donde se han masificado los incendios forestales, sobre todo en el hemisferio norte, como decía, en Australia, también en algunos países de Sudamérica como Chile, que ocasionan un gran daño y dependiendo de la intensidad, un daño irreversible, donde al final hay que terminar haciendo una restauración ecológica, reforestando, perdiendo el ecosistema de referencia que se encontraba en esos lugares. También tenemos algunos lugares de África donde hay una gran sequía que no solo está afectando a los ecosistemas, sino que también a las poblaciones humanas. Entonces nosotros no podemos ver que todos estos eventos que se producen en nuestro planeta van a afectar a otros solamente, a los ecosistemas, a los seres vivos, sino que también nos afectan a nosotros mismos. Somos parte de este planeta. Entonces deberíamos, ya que podemos eh, pensar en soluciones para proteger a todos los individuos que vivimos aquí. Y también aquí puse en Australia el tema de los incendios. Hace mucho tiempo, un año atrás, se dieron incendios graves amenazando eh, sobre todo a especies emblemáticas como los koalas. Y bueno, es algo que yo creo que tiene que sensibilizarnos para lograr realizar un cambio. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros y preocuparnos por la conservación de nuestros semejantes. Y bueno, también se ha visto últimamente una gran sequía que ha provocado la muerte de varios animales, dentro de ellos domésticos,
que permiten la alimentación de sus dueños, de los seres humanos. Y finalmente la recolección sostenible de hongos en general, ya sea para colecta científica, pero aquí me voy a centrar igual en los hongos silvestres comestibles, donde se habla de recolección sostenible cuando la tasa de extracción de un recurso es igual o menor a la tasa de generación. Por lo tanto, sostenible es una acción o una actividad que se lleva a cabo de manera equilibrada entre lo ecológico, lo económico y lo social. En este sentido, tenemos que evitar de recolectar ejemplares inmaduros porque todavía no se han desarrollado lo suficiente para propagarse, para esparcir sus esporas, ni tampoco vamos a encontrar en ellos los beneficios que queremos, ni desde el punto de vista alimenticio ni medicinal, porque todavía no están completamente desarrollados. Aquí tenemos entonces que hay que esperar el tamaño óptimo de recolección, que en los hongos sucede cuando su sombrero está expandido totalmente y alcanza un tamaño que depende de la especie, y en algunos otros casos, claro, se mide principalmente por el tamaño que alcanza la especie, como ocurre con las mamarias. Acá tenemos un tamaño óptimo de recolección de Boletus loyo, una especie comestible que ya les mostré que se encuentra en peligro y que se encuentra en Chile. Acá está cuando aún es inmaduro y uno no debiese recolectarlo. También tenemos que tener cuidado en la forma en que cosechamos los hongos. La mayoría de las especies se deben cosechar utilizando un cuchillo y un canasto, que se recomienda más que nada para que durante el transcurso de la actividad de recolección se puedan ir propagando las esporas al ambiente, se favorezca la propagación. Bueno, hay hongos como aquellos del género Citaria, que se conocen comúnmente como digüeñas, que se recolectan con la mano también con un canasto de recolección, y cuando están muy altos en el árbol se recomienda utilizar una varilla para recolectarlos, de modo de no quebrar ramas lanzando cosas o quebrando las ramas del árbol. Y eso también va a provocar una disminución de estos hongos en el lugar y en su hospedero. Y tenemos algunas técnicas de recolección sustentable, como no cosechar ejemplares pequeños e inmaduros, utilizar un cuchillo y dejar los restos no deseados de la seta en terreno, transportar los ejemplares cosechados en un canasto, dejar siempre uno o dos ejemplares sin cosechar, asegurarse de que los hongos cosechados no sufran daños al interior del canasto, sobre todo si se quieren para vender en alguna feria local o en algún emprendimiento. Y si no se tiene la certeza que una especie es comestible, es mejor evitar recolectarla para su consumo. No queremos arriesgarnos, ¿verdad?, a una intoxicación, y si se recolectan para la venta, no queremos arriesgarnos a que alguna persona se intoxique por nuestra culpa. Y bueno, para ir terminando esta presentación, a modo de conclusión, se cree que entre 120.000 y 150.000 hongos han sido descritos hasta la fecha. Se estima un total de especies fúngicas de 2,2 a 3,8 millones, de acuerdo a estos autores, pero en una reciente publicación que apareció este año, se llega a hablar de 6,28 millones. Así que imagínense, si fuese esta cifra de 6,28 millones, ni siquiera hemos descrito un 10%, como les decía previamente. Entonces nuestras acciones cuentan. Eso hemos visto en esta presentación, que en educación es necesario conocer para proteger, de que solo protegemos lo que nos importa y que es importante aprender a recolectar hongos de una manera sostenible para no disminuir las poblaciones de estos en el futuro y para poder aprovecharlos de una manera más amigable e investigar también los compuestos medicinales que puedan tener o todos los usos que nosotros podemos darles, que yo creo
que son múltiples. Hemos descubierto algunos, pero falta mucho por descubrir aún. En la naturaleza está la preservación del mundo. Quiero que se queden con ese mensaje, tanto para los hongos que tanto amamos, como para todos los seres vivos que habitan este planeta. Ahí están las referencias bibliográficas más utilizadas. Si necesitan alguna de ellas, me las pueden pedir. Siempre que yo las tenga disponibles en PDF, se las puedo enviar. Yo pertenezco a dos organizaciones. Soy fundadora y presidenta de ONG Micófilos y soy la directora general y también fundadora de Lemurrehue. Ahí les comparto mis páginas web para que ustedes puedan visitarlas. Hay material en ambas para descargar gratuitamente. Micófilos principalmente de hongos y el Lemurrehue es de la flora, la fauna y la funga. Les doy muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer acompañarlos. Quiero ver si hay alguna pregunta y ahí les dejo mi email para que me puedan escribir. Y tanto a Micófilos como Lemurrehue pueden encontrarlos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que los invito a que nos sigan. Siempre estamos haciendo varias cosas interesantes para divulgar y aprender sobre el reino fungi. Muchas gracias.